cuando hay tantos medios donde hay tantos intereses políticos, también que tenemos que ser creativos. Hay que ser creativos para sacar buenas historias y que te la publiquen. No creer que porque está buena hay que publicártela, no. Tú tienes que venderla, hacer una buena entrada, hacer un buen lead. Y después tú vas contando tu historia. Pero hay que ser creativos también. Como ven, es un conjunto de cosas. No es ser crítico porque sí, bueno, porque yo soy crítico, no. Uno de los periodistas de esta nueva generación que a mí me encanta leer es Jonathan Liriano del Caribe. Él va por la vida siendo muy él. Y se publican sus historias. Porque él está consciente de su responsabilidad. Y las cuenta. Y hay que publicárselas porque son buenas. Entonces, si tú eres bueno y eres crítico, olvídate que tus historias se van a publicar. Eso es posible. La segunda pregunta, ¿cómo cambiamos la visión? Bueno, hablamos creo ya un poco de eso. Tenemos que contribuir al cambio de la agenda. Cambiamos actitudes y percepciones, cambiando la manera de contar nuestras historias. La opinión pública se construye de percepciones, ¿sí? Actitudes conforman percepciones, percepciones construyen opinión pública. Opinión pública ayuda a tener una idea, una posición respecto de un tema. Entonces, nosotros haciendo historia que cambien la percepción que tenemos en Haití del pueblo dominicano y en Dominicana del pueblo haitiano, cambiando esas historias, buscando, escudriñando nuevas historias, podemos ayudar a cambiar una agenda mediática, pero también a que otros asuntos sean igualmente importantes. ¿Y qué se puede hacer? La última pregunta para que... No la noté completa. Bueno, actividades como estas que estamos teniendo. Por suerte tenemos todas las universidades, y no todas, mayoría, hay 2, 4 que vienen aquí a la cabeza, que están haciendo actividades con estudiantes dominico-haitianos y que le han abierto las puertas a los estudiantes dominico-haitianos. Pucamaima en San Francisco tiene una muy buena cantidad de estudiantes haitianos, que se sigan dando estos espacios como espacio insular, que yo lo leo, no creas. Mira a mi amigo allá como me ve. Y el espacio como el blog, que es recién española, se están dando. Espacios como Radio ABC, que tiene un programa para personas de la iglesia, pero que están en creol, pero que ahí se aprovecha y hablan toda de la situación de Haití. También, todo eso aporta. Y sobre todo nosotros desmontarnos como seres humanos. Recuérdense, para ser un buen periodista hay que ser un buen ser humano. Tenemos que internamente ir desmontando concepciones atrasadas que nos vienen desde antaño, como decía Agostón hace un rato. Desmontarnos nosotros esquemas de prejuicios para ver una realidad como es, una realidad o como debería ser, ¿no? Sin que prejuzguemos, sin conocer la realidad. Primero investigamos sin prejuicios, después contamos. Eso va a ayudar a que haya una mayor y verdadera cercanía desde el ámbito haitiano hacia el dominicano y desde el ámbito dominicano hacia el haitiano. Comparto globalmente todo lo que acaba de ser dicho. Y podría agregar en este sentido cosas prácticas como crear producciones audiovisuales comunes, haitiano-dominicanas, que se unan para hacer publicaciones comunes. Tratar de hacer publicaciones en las 2, 3 lenguas, si es posible, francés, creol y español. Hay 20.000 cosas que se pueden hacer de manera práctica para trabajar juntos entre periodistas haitianos y dominicanos, medios haitianos y dominicanos. Pero antes tenemos que tener la voluntad de hacerlo. Pienso que
Esto es fundamental, es lo primero. Tenemos que querer hacer cosas juntos y luego hay muchos mecanismos que puedan ser utilizados. Claro, están los medios de responder, no será posible siempre, pero hay muchas cosas que pueden hacerse. Pequeñas cosas. Por ejemplo, esta iniciativa que hemos realizado hace algunos meses de tener corresponsales de prensa en la frontera para poder crear un flujo de información a partir de la frontera dominico-haitiana. Esto no existía antes. Desde hace algunos meses tenemos 4 corresponsales en 4 zonas fronterizas importantes dominico-haitiana para informar a partir de la frontera misma. Estas son iniciativas que son inspiradas por esta visión que tenemos del futuro entre Haití y República Dominicana. Y esto me conduce a la cuestión del periodismo crítico y quisiera continuar diciendo que una actitud crítica es tratar de ir al fondo de las cosas, no contentarse con las primeras declaraciones, no conformarse siempre con el simple hecho de que ha sido contado, sino intentar siempre ir más allá, tomarse el tiempo para esto. Sé que la mayor parte de nosotros no tiene mucho tiempo de ir más lejos, pero hay que tomarse el tiempo para hacerlo. Y el tiempo que hay que tomar no es solo el tiempo de hacer periodismo. Hay que aprender mejor, hay que informarse uno mismo. Es decir, que nuestro trabajo de periodista, cuando queremos ser críticos, nuestro trabajo no es solamente de estar siempre haciendo periodismo. Hay que tomar el tiempo de comprender mejor. Para ser crítico pienso que hay que darse ese tiempo, comprender mejor, entender mejor las cosas para poder hacer preguntas que puedan ayudar a ir más lejos de lo que vemos. Es esta conciencia, es esta voluntad de querer diversificar los temas, diversificar la temática de información, porque realmente es muy fácil para nosotros, porque justamente es la información menos cara, es la información que está disponible todos los días, decir lo que ocurre en el Palacio Nacional. Pero debemos tener esta conciencia y esta voluntad de diversificar la información. Y esta diversificación de la información justamente va a conducirnos a ver otros aspectos de la realidad. Y es este conocimiento de esta realidad el que va a ayudarnos a hacer las preguntas que sean justamente preguntas que puedan ayudar a criticar lo que ocurre. Ser periodista para mí es también saber ser ciudadano. Dejar de decirse que somos observadores de la realidad, como si esta realidad no nos concerniera. Entonces, tenemos que sentirnos implicados. Claro está, esto pensando siempre en no sustituirnos a los actores, pero son cosas que nos conciernen. El paso de Sandy, cuando voy al terreno para ver los daños causados, la gente de la que hablo no son personas que son extrañas a mí. Hablo también de mí. Cuando hablo de haitianos que son contaminados por el cólera,
estoy hablando de mí también. Es decir, que como periodista hay que dejar de sentirse extraño, hay que sentirse parte de esa realidad. Para mí es esto ser ciudadano, es decir, tener también el interés de que la sociedad avance, progrese. Sentirse implicado por diferentes problemáticas sociales. Entonces, mi papel no es decir que de manera fuera de que es la ONU la que trajo el cólera en Haití. Ese no es mi papel, pero mi papel es además y es justamente mostrar los estudios que han sido realizados y que mostraron que las Naciones Unidas tienen una responsabilidad en la aparición de la epidemia del cólera en Haití. Ser crítico para mí es también ser crítico frente incluso a los sectores críticos. Ser crítico es decir, jamás sentirse cómodo. No es porque comparto objetivos ciudadanos, que comparto la búsqueda de alternativas, que no cuestiono la manifestación que acaba de realizar una organización campesina, por ejemplo, o las reivindicaciones que hacen un sindicato. Ser crítico para mí es ser crítico frente a todo, es decir, cuestionar todo lo que se produce. Para saber lo que ocurre, las consecuencias y las razones de este fenómeno, de esta toma de posición, de este hecho que ocurre. La crítica también, para mí, tiene una relación íntima con la ética. No se puede ser crítico sin ser ético. La ética es un punto de referencia fundamental para ser crítico. Y entonces, el periodista crítico no acepta ser tomado en falta, ser encontrado en falta, o no acepta invitaciones dudosas, o no acepta recibir regalos. Hay una enorme cantidad de privilegios de los que desconfiamos cuando queremos ser críticos. Entonces, yo decía hace un momento también que no hay que conformarse con hacer periodismo. Hay que hacer otra cosa. Hay que acercarse de la realidad para entrar en la realidad a partir de otra puerta. No solo está el periodismo. Hay que ir a ver lo que ocurre en la economía. Hay que profundizar de los elementos relacionados con la sociología, la relación que sale a partir de instituciones de investigación de la universidad. Hay que tomar tiempo de profundizar en todo esto. Y luego, ser crítico es ser también inteligente. Para mí, uno no hace periodismo para desaparecer. Hay que saber también medir en un momento preciso hasta dónde puede uno ir, hasta dónde se puede llegar. Esto viene entendido, sin caer, viene entendido en la autocensura. La capacidad de hacer un buen análisis de contexto nos da los elementos, las claves para saber hasta dónde puede uno llegar en un momento dado. Es decir, medir el peligro según el contexto sociopolítico que hay en una sociedad. Y esto lo digo para repetir lo que decían todos, lo que dicen todos mis compatriotas.
hay que estar vivo para poder continuar el trabajo. Vamos a tomar otra ronda de preguntas. Está Jane y estas dos más. Luego vengo de este lado. Ok, en la próxima. Bueno, ya que hay tres. No es una pregunta, es algo que voy a ¿Quién decir. eres? ¿Quién eres? Oh, yo soy la profesora y periodista Jane Regan de los Estados Unidos y también de Haití. Durante los últimos 20 años he trabajado y vivido en Haití durante, 14, 15. Estaba trabajando junto o con Godson desde el golpe de Estado contra Aristide. Entonces quería añadir algo rápido porque tiene que ver con muchos de los temas que están discutiendo hoy. Y también es una historia que quizás los jóvenes no conocen. Tiene que ver con la gente de los dos países. Tiene que ver con el rol progresista que puede jugar la Iglesia, o en este caso la Iglesia Católica, y tiene que ver también con radios comunitarios. Durante el primer golpe de Estado contra Aristide en 91, había un blackout de información en Haití. La mayoría de los radios fueron cerrados, periodistas asesinados en exilio y todo eso. Pero había había esfuerzos de hacer la información circular sobre los derechos humanos y todo eso. Godson estaba ligada con uno, yo con otro, pero había la producción de casetes de audio en Haití, pero al otro lado de la frontera había, y todavía existe, Radio Enriquillo. Radio Enriquillo había un padre de Bélgica, Pedro Urquois, pero también miembros de la iglesia y del radio de allá en Barahona, no. ¿Dónde está? Okay. Y había haitianos que atravesaron la frontera, pero en secreto, con casetes. Habían musicians, guitarristas como, ¿cómo se llama? Mano Shalman y otros, y llegaron en la República Dominicana para hacer un programa de noticia hacia Haití, porque el radio está muy cerca de la frontera y el señal llega. Casi después de algunas semanas, Balaguer dijo, había una ley, ¿no? Un decreto que dijo que no se puede decir las noticias en creol. Entonces, Pedro Urquois y otros militantes para la democracia y periodistas que fueron actores en ese momento y también fueron periodistas, decidieron cantar las noticias. Entonces cantaron las noticias en creol, ¿no? Pero luego, después de no sé cuántos meses, Urquois me dijo que llegaron en el parqueo, delante de la estación, muchos camiones del ejército dominicano. Y tenían que callar. Pero es un ejemplo de una historia positiva de los dos gentes, de periodistas, de campesinos, de músicos, colaborando para hacer una cosa creativa en una radio comunitario. Casi toda la gente no cobran, no habían sueldos. Pero es algo de la historia. Yo creo que sería interesante si hubiera escrito, si no existe, un libro de la historia común de los dos pueblos luchando para democracia y justicia en todos los en tu domain. En todas las áreas. En todas las áreas, periodismo y todo eso. Entonces, no tengo pregunta, solamente para añadir que hay ejemplos desde muchos años de estos actos, de los dos pueblos trabajando juntos
para hacer progresar las sociedades. Bueno, y cuando preguntaba a algunos de los estudiantes qué ideas tenían para hacer mejores las relaciones periodísticas entre los dos países, a mí lo que me vino a la mente fue pensar que precisamente en esta sala está la gente que puede crear esas nuevas propuestas, más allá de lo que ya se ha hecho. Hay 2 preguntas aquí, vamos a recoger todo y vamos a otra ronda de este lado. Y por favor, resuélvame esto del sonido, porque es realmente muy, muy difícil escuchar así. Buenos días. Mi nombre es Merido Rejo, yo soy estudiante de 4º semestre de Comunicación Social aquí en esta universidad. Yo quisiera recalcar el hecho de que Godson Pierre y Tania María hablaron de la importancia que tiene el periodista de insertarse también en movimientos sociales, por ejemplo, o directamente participar en la calle, ir a barrios, viajar en el interior para buscar realidades y encontrar historias que no se ven ni se cuentan en los medios de comunicación locales. Entonces, yo tenía una pregunta con relación a eso, porque se me asimila ese recuento, se me asimila el periodismo de investigación, que tiene también la búsqueda de fuentes y de voces propias. Entonces, ¿es realmente posible de hacer un periodismo de investigación en una sociedad posmoderna que es muy rápida, que se resume en 144 caracteres en Twitter, por ejemplo, y que tiene que ver mucho con la rapidez de la información? ¿Es posible hacer un periodismo de investigación que tenga que tomar su tiempo y su desempeño? Y otra pregunta era, ¿cómo contribuyen las universidades a la formación de los estudiantes de comunicación social en esa búsqueda de fuentes y en esa búsqueda de historias sospechadas y no volátiles? Gracias. Ok, quiero decirles algo para fines de evitar ese ruido de feedback que estamos recibiendo. Quítense los auriculares cuando vayan a hacer la pregunta, porque cuando se acercan con el traductor, eso choca con la señal del micrófono y es lo que está produciendo el feedback. Buen día, Ana Teresa Heredia, estudiante de término de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Godson y Tania María hacían mucho hincapié en estas partes: periodismo crítico, respeto a nosotros mismos y a salir a buscar esas ideas que cuentan los hechos como son. Pero, por ejemplo, los estudiantes de comunicación de República Dominicana sabemos que nos enfrentamos con una muralla china, por ponerle un nombre. ¿Qué son nuestros medios de comunicación? Y voy a mi pregunta. ¿Cómo reaccionar ante los medios de comunicación que por razones político-económicas no cuentan los hechos como son? O sea, esas historias que salimos a buscar no las cuentan al final como son y no nos respetan a los periodistas nuestro criterio crítico que mencionaba el señor Godson. Perfecto, entonces respondemos esa y venimos de este lado. Qué bueno que hay tantas preguntas. Voy a responder rápidamente. Intentar responder rápidamente a las preguntas. Periodismo de investigación en una sociedad que va muy rápido, demasiado rápido quizás. Yo decía al inicio, pienso que es ante todo la actitud crítica que es importante a mi juicio. A través de esa actitud crítica, uno puede darse herramientas para poner en contexto las informaciones que tratamos. Y ahí no sé, yo pienso y estoy de acuerdo también que no se trata solamente de hacer un periodismo de investigación sin cesar. Es decir, que en un medio
medio ciertamente de temas de fondo, es necesario ello, pero al mismo tiempo hay que cubrir las informaciones cotidianas. Y pienso que ese es un desafío de gran talla. En lo que nos concierne en Haití, hablo siempre de la necesidad de ligar el instante a la memoria. Es un desafío enorme, es un reto enorme, cómo ser en el momento, cómo estar en el momento presente, en el instante, porque las cosas van muy rápido. El espacio de un segundo, las informaciones cambian en el espacio de un segundo, se mueven muy rápido. ¿Cómo no dejarse, digamos, conducir por esa información que va muy rápido? Y tomarse el tiempo de considerar el contexto, los desafíos, las grandes preguntas que están en el fondo mismo de los hechos pequeños que se suceden cada día. Creo que es un desafío. Y hay que darse las herramientas para poder enfrentar estos desafíos a diario. Yo mismo estoy frente a eso. Y cada día trato de estar al mismo tiempo en el palacio y estar también en la calle. Es decir, que estamos frente a una sociedad que va tan rápido que nosotros también tenemos que marchar rápido, debemos reflexionar rápido, debemos darnos cuenta muy rápido del desafío, del reto que hay. Si no, perdemos la información. Y a menudo uno daña la información porque uno no tiene quizás, no lee los twitters que uno recibe, o porque no vimos Facebook esta mañana. Entonces, esos son nuestros desafíos diarios. Hay que estar en Facebook, hay que estar en Twitter, y por Twitter, y hay que actualizarse por Facebook y hacer su artículo. Es esto lo que tenemos que administrar. Hay que desarrollar en la sociedad una conciencia sobre la importancia de los medios. Este trabajo de educación hay que hacerlo de nuevo, hay que reforzarlo para que tengamos los instrumentos necesarios que nos permitan criticar los medios. Hay que criticar los medios. Gracias, señor. Una de las primeras preguntas sobre si es posible hacer el periodismo de investigación. Piaz viene de hacer una excelente exposición y ya queda poco por decir. Sin embargo, siempre hay que decir. Lo principal para tú hacer periodismo de investigación es no exigirte que sea una pieza 100% excelentemente de investigación. A veces, porque a veces nosotros cuando somos estudiantes creemos que hacer un trabajo de investigación es ese que, como el caso del 1972 de Richard Nixon, ¿ya? Que siempre es el ejemplo de periodismo de investigación. No, es tú tener la certeza de que, pero para contextualizar un poco, antes de, hoy día en los medios dominicanos, lamentablemente, hay mucho menos espacio, lo sabemos, para ese periodismo de investigación que nos enseñan en las universidades, ¿sí? A eso te refería un poquito, ¿cierto? Claro, tienes razón. Hoy día hay mucho menos espacio porque hay situación económica, el periódico no puede mandar un equipo para San José